Hola, buenas tardes. Buenas, profe, ¿qué tal? Tardes. ¿Me escuchan bien? Estaba silenciado, no sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Ahí está, bueno, genial. Aguárdenme un segundito que estoy mirando si en la lista de reproducción está la clase que tuvimos el martes pasado. Me olvidé de mirar eso y quería ver si estaba disponible. No sé Creo si que ya ustedes... la subieron. Sí, sí. ¿Cómo? No escuché, perdón. Creo que ya la subieron. Ah, genial, genial, bueno, buenísimo. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Estaba disponible? Eh, Fue la del 16, ¿no? Sí, está disponible. Sí, sí. Ah, genial. Bueno, buenísimo, buenísimo. Quería corroborar eso por las dudas. No sé por qué me está demorando en entrar a esta página de YouTube, pero a ver. Hoy es- Sí, el 16. Bueno, después lo miramos de vuelta, pero entonces entiendo de que ya está disponible. Bueno, quería corroborarlo porque el tema que tenemos que ver hoy es una suerte de continuación de lo que habíamos empezado a ver la clase pasada, el martes pasado. Por eso quería corroborar, porque tal vez después para el repaso les va a ser más fácil tenerlas las dos juntas, y por eso quería chequear eso. Pero si me dicen que está, me quedo tranquilo. Vamos a ver ahí. Creo que ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve en la pantalla. ¿Se ve? Genial. A ver si funciona. Ahí está. Bien, ahí lo están pudiendo ver, ¿sí? Sí, perfectamente. Genial. Bueno, hoy vamos a ver el tema de administración judicial de la asociación. En realidad tenemos dos temas para ver hoy. Esperemos llegar con el tiempo, que es uno tiene que ver con el aspecto del proceso sucesorio que ustedes ya estuvieron viendo, que tiene que ver con el tema del inventario y avalúo. Y por otro lado tenemos que ver también la otra cara de esta moneda que habíamos visto en la clase pasada, porque habíamos empezado a analizar la administración extrajudicial de la asociación. No sé si se acuerdan, pero ahora les traje algunas cositas que creo que les va a hacer acordar. Si no estuvieron en la clase o no se acuerdan mucho, por eso quería corroborar que esté la grabación para que ustedes después puedan acceder a la grabación, a esa clase. Hoy vamos a ver digamos, cómo se administra en forma judicial qué es necesario para llevar adelante esta administración. Si se acuerdan de esta flechita con la que habíamos arrancado la clase pasada, habíamos visto justamente que desde la muerte del causante y hasta la partición teníamos este periodo que se llamaba de indivisión hereditaria. De hecho, incluso, ahora que recuerdo, en la clase pasada también habíamos visto los supuestos de extensión de esta indivisión en forma o de manera forzosa y quiénes podían llegar a hacerlo también, que lo vimos un poco rápido, por eso me interesaba que tengan también la grabación, porque lo vimos un poco rápido, estábamos faltos de tiempo, pero ahí lo tienen entre el PowerPoint que ya subimos y la grabación, tienen algo como para arrancar. Siempre tengan en cuenta que las clases abarcan algunos puntos o algunos aspectos principales o lo que consideramos importante del programa, pero ustedes tienen que complementarlo con lectura para terminar, ¿sí?, de llevar adelante un estudio completo en relación a todo lo que pide el programa. Durante este periodo de indivisión hereditaria veíamos que teníamos el tema de la administración de los bienes de la sucesión, que se extiende justamente durante el mismo periodo, por eso es importante
verlo desde este punto de vista temporal, que me parecía a mí, para que ustedes estén ubicados en dónde estamos parados, y que habíamos analizado la administración extrajudicial de los bienes. Pero la administración extrajudicial de los bienes, que vimos la clase pasada, viene a operar, ¿sí?, como una suerte de, digamos, situación de resolución de aquellas cuestiones o aquellos aspectos o aquellos problemas que puedan llegarse a dar en las administraciones cuando no son en forma judicial. Porque acuérdense que el concepto que teníamos en cuanto a esta administración de los bienes era que se daba en la medida que no tengamos un administrador judicial designado. Con lo cual, si bien la situación de la administración extrajudicial, novedosa en el Código Civil y Comercial, es algo que ha sido muy bueno porque ha permitido solucionar la mayoría de las situaciones conflictivas, hay muchos casos en los cuales es necesario la designación judicial de un administrador. Y ahora vamos a ver qué funciones tiene y cómo se lleva adelante entonces esta administración judicial de la sucesión, por contraposición o contracara a la administración extrajudicial que vimos la clase pasada. Lo primero que nos podemos preguntar es quiénes pueden ser administradores judiciales, quiénes pueden llevar adelante esta función. El 2345 habla de que pueden ser administradores judiciales durante, acuérdense, entonces, este periodo de indivisión hereditaria, las personas humanas plenamente capaces, es decir, las personas físicas, pero también las personas jurídicas. Las personas jurídicas que están autorizadas por la ley o los estatutos para administrar bienes ajenos, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto importante que tienen que tener en cuenta a los fines de entender quién puede ser designado entonces como administrador judicial. No solamente las personas físicas, sino también que las personas jurídicas, que de hecho muchas veces llevan adelante esta función de una manera más completa, más detallada, con otra dinámica y otra estructuración, que permite muchas veces tener mayor confianza, o sea, permite tener también incluso mayor control sobre el ejercicio que van a realizar de esa administración. Pero bueno, estas son las dos posibilidades respecto a quienes pueden llevar adelante esta administración judicial. Vamos a ver diferentes aspectos, o por lo menos lo desglosé de esta manera, para que veamos en cuanto a la administración judicial de los bienes, quiénes son, entonces pueden ser designados, qué derechos y deberes comprende esta administración o el ejercicio de esta administración y qué funciones va a tener el administrador, ya sea designado de una persona física o una persona jurídica. En cuanto a la designación, ¿cómo hacemos para designar justamente a este administrador judicial? Porque sabemos, ¿sí?, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, que en la medida entonces que no tengamos un administrador judicial, vamos a ir por las reglas que teníamos y que nosotros analizamos de administración extrajudicial con la diferenciación de aquellos tipos de actos que podían ser llevados a cabo. Pero acá hablamos de una designación judicial. Hablamos entonces de que dentro de este proceso judicial sucesorio, dentro de esta estructura técnico-jurídica que tenemos para llevar adelante el proceso sucesorio, necesitamos la designación por parte del juez de un administrador. ¿Y quién va a ser ese administrador? Que ya vimos, persona física o una persona jurídica. En primer lugar, el juez va a resolver de acuerdo a lo que decidan la mayoría de los copropietarios. Es decir, si están todos de acuerdo en cuanto a la designación de un administrador, el juez va a poder entonces designar a ese que ellos quieren designar, a esa persona que ellos quieren designar como administrador judicial de la sucesión. Pero si no hay mayoría, entonces el juez, ¿sí?, a pedido de parte, va a resolver la designación por lo que entienda que corresponde y por lo que marca la ley o lo que la ley orienta en cuanto a cómo resolver este problema, cómo determinar quién va a llevar adelante esta tarea, esta función de administrador judicial. Entonces, si no tenemos mayoría de los copropietarios, en este caso, como estamos hablando de esta indivisión hereditaria, de esos coherederos que integran ese periodo, ese estado de indivisión, entonces, ante la falta de mayoría, el juez a pedido de parte va a resolver. ¿Y quién va a resolver? El juez. ¿A quién va a designar? La ley nos marca entonces que tiene que el juez dar cierta preferencia al cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente va a tener entonces esta designación preferente por el juez, salvo, ¿sí?, salvo que haya dificultades, ¿sí?, físicas, circunstancias por las que se le obstaculice o se dificulte que lleva adelante esta tarea, este cónyuge superviviente, por el cual entonces el juez va a poder, frente a estas circunstancias, frente a la manifestación, frente a una fundamentación concreta por el cual se aparta de esta preferencia que le confiere la ley para que sea el cónyuge sobreviviente quien lleve adelante la administración, va a designar un heredero idóneo, ¿sí? Es decir, otro de esos herederos
que en principio el juez puede entender que está en mejores condiciones, o físicas, o intelectuales, o técnicas, para llevar adelante la función, ¿sí? Vamos a suponer el caso, entonces tenemos dentro de esta masa hereditaria, tenemos tal vez una sociedad comercial, o tenemos tal vez un emprendimiento familiar que requiere cierta dinámica de trabajo, que requiere cierta, digamos, compromiso, y que requiere también cierto control y cierta organización, y tal vez el cónyuge sobreviviente sea una persona de 80 años, ¿sí? 85 años, que claramente no puede ya ejercer con la misma idoneidad y con el mismo compromiso y con la misma carga de trabajo que implicaría, por ejemplo, llevar adelante y administrar adecuadamente este tipo digamos, de masa hereditaria, este tipo de bienes que integran esa masa hereditaria. Entonces después no va, si bien el cónyuge puede estar vivo, puede que no resulte simplemente por una cuestión de edad, o simplemente porque tal vez se encuentra en una situación de disminución en cuanto a su capacidad, puede ser que haya sufrido algún accidente, o simplemente puede ser que no se considere porque tal vez no tiene digamos, los elementos de educación o niveles de preparación suficientes para llevar adecuadamente la administración de una masa de bienes que puede ser muy reducida o puede ser muy grande. Entonces ahí va a designar a otro de los herederos que podemos decir, tal vez, no sé, vamos a suponer que hay un contador en la familia y que puede llevar adelante de una manera más adecuada esa administración. Ahora, si este heredero, hay conflictos entre los mismos herederos, o el contenido tal vez de la herencia o el contenido de esa masa hereditaria resulta demasiado complicado para que uno de estos herederos lo lleve adelante, entonces ahí el juez, frente a estas situaciones, puede terminar resolviendo la designación de un administrador en un tercero. En un tercero que, como vimos, puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, ¿sí? Entendemos o se entiende principalmente que se va a inclinar por aquellas personas que tienen un conocimiento particular o especializado en función de justamente lo que hay que administrar, en función de esa masa de bienes que hay que administrar, ¿sí? Entonces, a mí me pareció que estaba bueno esto para ustedes, que les quede un poquito más visualmente, más fácil de poder organizar, cómo el juez tiene la posibilidad de bajar esta escalera, ¿sí? Para poder resolver el conflicto que pueda llegar a tener a los fines de designar un administrador. En primer lugar, vamos por la mayoría. Si la mayoría no se conforma, entonces el juez va a resolver con preferencia hacia el cónyuge. Si el cónyuge, pese a estar vivo, no es idóneo para poder administrar justamente esa sucesión, vamos a irnos por alguno de los herederos, y si así tampoco no alcanza, por la problemática que pueda llegar a tener la sucesión en sí, o por los bienes que lo integran, o por cualquier otra circunstancia por la cual no pueda el juez entender que lo llevaría adelante en forma adecuada a alguno de los herederos, entonces ahí va a poder resolver por cualquier tercero, digamos, ajeno a la sucesión, para llevar adelante esta función, ¿sí? Me parecía que esto está bueno, digamos, como para que ustedes tengan visualmente cómo puede llevar adelante esta decisión el juez. ¿Dónde lo tenemos esto regulado? Esto no se me ocurrió a mí, ¿sí? Sino que esto lo tenemos en el artículo 2346, o sea, 2346 del Código Civil y Comercial. A ver quién lo lee, ¿sí? Ahí, acá lo tenemos completo. A ver quién lo lee. Yo lo leo. Dice, bueno, designación de administrador. Los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivos que justifiquen otra decisión, sobre el cónyuge sobreviviente, y, a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un extraño. bien, acá en este artículo, que tal vez a mí me parece que si lo agarran así a la ligera con un mate les puede resultar hasta que se atragantan, ¿sí? Porque es un poco medio difícil, me parecía, de entender cómo venía la seguidilla de situaciones que podrían plantearse al juez para poder resolver esta cuestión. Pero si uno lo analiza en función del gráfico que vimos y la escalerita que yo les marqué recién, me parece que es más fácil para poder entender cómo está esta situación. Entonces, en primer lugar, ¿qué dice el artículo? Los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador y proveer de modo de reemplazarlo. ¿Cómo lo designan? En el segundo párrafo dice, a falta de mayoría. Es decir, esa designación que se veía en el primer párrafo se resuelve por mayoría. La mayoría, entonces, de los copropietarios es la que entiende y determina quién puede ser ese administrador. Y el juez acata, digamos, esa mayoría, entiende entonces que para que no se genere mayores conflictos entre los herederos, se toma esa mayoría y designa ese administrador. Pero si no está esa mayoría,
cualquiera de las partes puede solicitar entonces judicialmente la designación, la que debe recaer preferentemente de no haber motivos que justifiquen otra decisión sobre el cónyuge sobreviviente. Es decir, segundo escalón, nos vamos ahí, al cónyuge. Y en esta preferencia, ¿por qué? Porque tiene que dice que la ley, ¿qué dice la ley? Debe recaer preferentemente si no hay otros motivos que justifiquen apartarse de esa preferencia. Si hay otros motivos que justifiquen apartarse, podemos ir al siguiente escalón. Entonces, podemos ir a alguno de los herederos, ¿sí? Entonces, salvo que haya renuncia, carencia de idoneidad, entonces puede designarse alguno de los herederos. Y si se da justamente esta falta de idoneidad de alguno de los herederos, entonces podemos ir a la designación de un tercero extraño. Bien, entonces ahí es cómo se designa, cómo puede llevarse adelante la designación de este administrador judicial. El 2347 nos dice de que el testador puede designar a uno o varios administradores y establecer el modo de reemplazarlo. Es decir, que esta administración puede ser que sea ejercida individualmente o puede ser que sean varias personas las que lleven adelante esta función. ¿Cómo se lo designa? En primer lugar, a quien el testador haya señalado expresamente como tal, es decir, el mismo causante puede prever esta situación y designar en su testamento específicamente quién quiere que se ejerce, que lleve adelante esta función de administración, o puede ser que lo designe como un liquidador de la sucesión, como un albacea o un ejecutor testamentario de manera similar. Pero esto, incluso de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo ya cuando vimos algo relacionado al tema del albacea, vimos, y que nos quedó bien en claro, espero que sí, si no repásenlo, que el albacea en principio no es un administrador. Entonces, este tipo de designación, de entender que por el que el testador establece a una persona como albacea, lo está entendiendo o designando como un administrador, fue fuertemente criticado, ¿sí?, por la doctrina, por el hecho de que incluso solamente pueden ser designados como administradores cuando no haya ningún heredero, ¿sí? Entonces, de esa manera, el albacea va a tener funciones de administración, pero si hay otros herederos, entonces los albaceas no son los administradores, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que ha criticado la doctrina en cuanto a interpretar esta manera de designación en el testamento como que está queriendo, a través de designar un albacea, un administrador. Bueno, más allá de esto, ¿sí? Estos son algunos de los modismos que podría llegar a entenderse. Lo cierto es que frente a este tipo de situación, en definitiva, el juez lo que va a analizar es cuál es la intención concreta que tuvo el causante en el momento de designar a esa persona. Si quiso designarla para que lleve adelante las tareas de albacea frente a otros herederos administradores, o si además le quiso conferir, ¿sí?, esta designación como un administrador judicial de la sucesión para que actúe entonces de esta manera. El artículo 2347 nos habla entonces de esta Profesor, designación por el testador. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? O sea, la doctrina aplica algo diferente de lo que el artículo describe, ¿no? No, a ver, ahora O sea, vamos con la lectura del artículo y ahí creo que va a quedar un poco más claro. Pero la doctrina justamente lo que critica, ¿sí?, es que se entienda que la designación de una albacea, o sea, que encontrar en el testamento la designación de una albacea implique que se está designando a un administrador de la sucesión, o que esa persona o que el causante quiso que se designe un administrador cuando expresamente no lo dice. Eso es lo que justamente se critica por parte de la doctrina, por el hecho de no separar en que la administración es ejercida prioritariamente por los herederos y el albacea entra a jugar en la administración en la medida que no haya de herederos, ¿sí? Entonces, de esa manera es justamente la crítica que se hace a este tipo de interpretación. Pero vamos a leerlo desde el artículo tal vez para que quede un poquito más claro. Fíjese, el 2347 habla de la designación por el testador y dice, el testador puede designar uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal o lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera similar. Fíjense entonces, esto es lo que dice la ley. Y la ley dice entonces que se lo considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado, por ejemplo, albacea. Eso es lo que critica la doctrina. Y dice, ¿cómo me vas a entender? O sea, lo que se cuestiona este artículo es, ¿cómo me vas a entender en una manera tan generalizada que si designo un administrador es porque estoy queriendo que ejerza las funciones si designo una albacea, estoy queriendo que ejerza las funciones de un administrador judicial? Cuando en realidad el albacea, si comparte con otros herederos y no tiene expresamente dadas esas facultades, es considerado como una suerte de controlador o veedor de la administración que ejercen los herederos, porque los administradores naturales de la sucesión son los mismos herederos, ¿sí? En cuanto vimos en la clase pasada de esa administración extrajudicial,
que si no se ponen de acuerdo y si tienen conflictos, tendremos que ir a una administración judicial como la que estamos viendo ahora y designarlo el juez de acuerdo a esta escalera que estuvimos viendo. Pero esto es justamente la crítica que se hace, que tan abierto y sin aclarar nada en cuanto a qué situación puede plantearse de esta designación de un albacea e interpretárselo como un administrador, va en contra de, digamos, la génesis y la función que tiene el administrador en sí cuando hay otros herederos. ¿Sí? Ahí creo que respondí a tu pregunta, no sé si se entendió. Sí, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. ¿Ahí va queriendo? Sí. Mejor, genial. Bien. Vimos uno de los primeros cuadrados que yo les traje, uno de los primeros grandes rubros que íbamos a ver de esta administración judicial. Vimos la designación, cómo hacíamos para resolver la designación y quiénes lleva adelante estas funciones. Ahora vamos a ver en detalle qué funciones tiene, ¿sí? Ahora vemos los derechos y deberes. Este administrador, esta persona, o este conjunto de personas que han sido designadas para llevar adelante justamente esta administración, ¿qué derechos y deberes tiene? ¿Sí? Por lo que podemos esquematizar, tiene tres grandes, ¿sí?, derechos y deberes que competen a este administrador, o a esta administradora, como quieran designarlo. Por un lado, el tema del reembolso, que tiene que ver con lo que gasta en el ejercicio de esta función. Por el otro lado, lo que cobra, ¿sí?, justamente en llevar adelante esta tarea. Reembolso de lo que gasta y que no tiene que realizarlo, sino que lo efectúa en función de esta gestión y esta administración que hace, remuneración por su trabajo y qué garantías tiene que brindar este administrador por el trabajo que lleva adelante. En cuanto al reembolso, ¿a qué se refiere con esta posibilidad, con este derecho y con este deber que le corresponde al administrador? Es reembolsar, que le devuelvan justamente los gastos necesarios y útiles que son llevados adelante en el cumplimiento de su función. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que un administrador de bienes de la sucesión, es un administrador de bienes ajenos, ¿sí? Es un gestor de bienes ajenos, gestor de bienes de estos herederos que forman parte de esta indivisión hereditaria. Por eso me importa que ustedes estén bien posicionados en dónde estamos parados dentro del aspecto sucesorio, por lo que no es obligado personal ni a mantenerlos ni a conservarlos, sino que él administra en función de un interés ajeno, un interés, en este caso, del interés de ese conjunto de herederos que forman parte de los beneficiarios de esa sucesión. Por eso es que tiene el derecho, ¿sí?, y también se conforma en un deber también de él, de acreditar los gastos que ha llevado adelante en el ejercicio de esta función y de esta manera solicitar el reembolso de esos gastos que ha llevado a cabo. En cuanto a la remuneración, él percibe una remuneración por los trabajos que realiza, él o ella, también puede ser una persona física o una persona jurídica también, sea heredero o no. Vimos entonces, en cuanto a la designación, que en principio va a ser uno de los herederos, pero si no hay idoneidad de estos herederos, puede designarse cualquier persona. Entonces, sea heredero o no, tiene derecho a percibir una remuneración. ¿Quién va a determinar cuánto cobra y cómo lo cobra este administrador? Tenemos diferentes soluciones para esto. En primer lugar, esta administración, así como vimos entonces que el administrador puede ser designado por el mismo causante, vamos a poner el ejemplo sencillo, en el mismo testamento dice, quiero que el administrador de la sucesión, hasta tanto se logre la partición, sea mi amigo Juan. Mi amigo Juan, que tal vez no tiene ningún legado, no tiene ningún beneficio, no es mi heredero, pero es una persona de mi confianza que quiero que administre estos bienes y para que se logre de esta manera entonces una partición justa, equitativa, en tiempo propio, y que no se maten los herederos, ¿sí? Entonces puede ser el mismo testador. Si no tenemos esto, puede ser entonces que sea acordada con los copropietarios de la herencia. Es decir, esta misma mayoría que habíamos visto al principio, que podía designarlo, también puede establecer cuál va a ser esa remuneración. Y si no hay tampoco acuerdo de esta situación, va a designar el juez entonces cuál va a ser la remuneración correspondiente de acuerdo a la tarea que lleva adelante este administrador. En cuanto al tercer aspecto de estos deberes y derechos que tiene el administrador, tenemos las garantías. Como regla general, este administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones y las tareas que lleva a cabo, salvo cuando lo exija el mismo testador al designarlo, o lo exija la mayoría de los copropietarios, o incluso también cuando lo ordene el juez a pedido de algún interesado, ya sea un heredero, un acreedor o un legatario, si se acredita la necesidad de esa medida, ¿sí? Es decir, tal vez haya alguna situación compleja o alguna tarea que requiera
alto nivel de complejidad y sea muy permeable a errores, ¿sí?, en cuanto al ejercicio de esta administración, con lo cual puede ser que se exijan ciertas garantías en cuanto al cumplimiento adecuado de sus funciones. Esto es una cuestión a determinar de acuerdo a estas exigencias, que pueden estar establecidas entonces por el mismo testador, o puede plantearlo la mayoría de los copropietarios en cuanto a la designación justamente de este administrador y como garantía de la tarea que va a llevar a cabo, lo cual va a representar claramente mayores gastos de remuneración, mayores gastos de reembolso respecto a las tareas que lleva a cabo. Esto va a depender mucho de la cuantía de los bienes involucrados en la sucesión. O incluso también lo puede exigir el juez, le puede exigir ciertas garantías en cuanto al cumplimiento de sus funciones. Y después, ahora sí, las funciones, ¿sí? ¿Qué funciones va a tener este administrador judicial? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada? También les traje un gráfico parecido en los colores para que no se les mezclen después al momento de repasar. Que les había traído también un gráfico así que disparaba, que les pedí que saquen una captura de pantalla o se los anoten ahí costadito, porque esto es lo que vamos a ir ampliando. Cada una de estas ramas vamos a ir ampliándola a los fines de tratar de entender qué tareas lleva a cabo, cuáles son las funciones de este administrador judicial. Tiene funciones de conservación, tiene funciones de administración y de disposición, tiene funciones en cuanto al cobro de los créditos y las acciones judiciales, también tiene una función de rendición de cuentas y finalmente tiene una función del pago de las deudas y los legados. Les dejo un segundito para que si ustedes quieren hacer una captura o quieren anotarlo ahí en un costadito, porque cada uno de estos vamos a ir ampliando, entonces me parece que está bueno para que ustedes estén ubicados de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones es la que estamos hablando? ¿Estamos? ¿Seguimos? Bien. La primera función es la función de conservación. El artículo en este sentido, el 2353, nos habla de que este administrador tiene que realizar los actos de conservación de los bienes y continuar con el giro normal de los negocios del causante. Ejemplos de esto puede ser la reparación de los inmuebles alquilados, o el pago de impuestos, sueldos, expensas, o la compra y venta de mercaderías, o la entrega de mercaderías que ya han sido vendidas por el causante, entre otros ejemplos, ¿sí? Esto tiende entonces a la mera conservación, a mantener, ¿sí?, lo que ya venía funcionando. No estamos ni quitando, ni sacando, ni moviendo ni nada patrimonial dentro de esta masa de bienes que es lo que interesa a la asociación en sí, llegar lo mejor posible al momento de la partición. Lo que tratamos de lograr acá es que no pierda valor, es que no caigan, ¿sí?, en desuso algunos bienes que implicaría en definitiva reducir los bienes que forman parte de esa sucesión y mantener funcionando la mejor manera posible esos negocios que el causante ya venía desarrollando en vida, ¿sí? Por eso son algunos ejemplos de actos de mera conservación y que lleva adelante entonces el administrador, en este caso el administrador judicial. Algunos ejemplos de lo que no podría hacer por sí solo. ¿Sí? Escuché algo, pero sí. no escuché... No, dije Pedro. ¿Esto es lo mismo que en la administración extrajudicial que habíamos visto en este caso? Es parecido, sí, es parecido. En la administración extrajudicial se hablaba en cuanto a, si se acuerdan, habíamos hablado en cuanto a los actos de conservación que podía llegar adelante cualquiera de los herederos, ni siquiera necesitaba poner en conocimiento de los demás, sino que individualmente podía llevarlos a cabo. Acá la diferencia que tiene, que por lo que yo veo de diferencia, es que habla tal vez de continuar con un giro normal de los negocios, que es un poquito más allá que una mera conservación, pero no pasa a ser una administración completa en sí. O sea, esa es la diferencia que yo veo entre la administración extrajudicial y la judicial. Que el administrador judicial, porque justamente se designa para que lleve adelante actos de conservación y de administración. Entonces está designado judicialmente, con lo cual tiene un poco más de respaldo para llevar adelante giros comerciales que no afecten o no pongan en juego, digamos, una disminución patrimonial. Pero es un poquito más abarcativo en cuanto a los actos de mera conservación, sino que abarca más allá de esto y tiende a también llevar actos de administración simples, porque en definitiva para eso es que ha sido designado, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo veo un poco de diferencia,
y que tiene que ver, que hace justamente el contraste, para que ustedes tengan la contracara, o la puesta en comparación, con la administración, con la administración extrajudicial que lleva adelante cualquiera de los herederos en cuanto a los actos de conservación en sí. ¿Sí? Esto es lo que yo veo como diferencia, como sutil diferencia en uno y otro. Pero que Profesor, me parece... Sí. te hago otra consulta. Por ejemplo, acá en los actos de disposición, ¿necesita la autorización de los herederos? No. Vamos, pará, mirá, vuelvo para atrás, mirá. ¿Dónde estamos? ¿En cuál estamos? ¿Cuál estamos viendo Conservación. hasta ahora? ¿Y qué dice después? No te me hiciste lo que dije de anotarte al costadito. Todavía no llegamos, vamos, ahí vamos. Ahí vamos con la administración propiamente y disposición. ¿Sí? Ahí vamos. Pero vamos primero por lo más fácil, lo de conservación. Esto es incluso es una pauta para el parcial. Cuando arrancamos por lo fácil, no se me vayan automáticamente a lo difícil. Vayan a lo fácil, quédense acá, quédense en el pasto corto, no se me vayan todavía digamos, a lo complicado, al bosque, no se me vayan para la selva. Vamos, quedémonos en el cortito, hablamos acá, y si les preguntamos y si nos vamos al complicado, ahí vamos. Entonces, vamos por parte, porque les digo que muchas veces nos pasa, incluso en el parcial, que nosotros le preguntamos algo sencillo, que lo contestan con 2 palabras, y se me complican solo, se me meten allá. Vamos por parte, estamos viendo conservación. Ahora llegamos a disposición, y tenés razón, vamos a ver qué pasa en función de esto, y por qué no puede llevar adelante por sí solo ese tipo de acto de disposición. Pero partamos de esta base, entendemos a lo que nos referimos entonces a la conservación. Si esto quedó claro y la contracara con lo anterior, vamos ahora sí a lo que nos faltaba esto, los ejemplos de lo que no podría hacer por sí solo este administrador judicial en cuanto a los actos de conservación. Asumir gastos extraordinarios, pagar deudas del causante, contraer obligaciones a nombre de la sucesión, reconocer deudas de la sucesión. Fíjense que son todos actos que pueden tener una afectación patrimonial y con lo cual una disminución en el patrimonio de esa sucesión. ¿Sí? Entonces, esto va más allá de una mera conservación o de una, si se quiere, porque esto van a ver, hay algunos autores que lo clasifican como administración sencilla, una administración simple, va más allá de eso, sino que está poniendo en juego y está afectando patrimonialmente a la sucesión. Esto excede estos actos de mera conservación o actos de giro normal de los negocios conforme lo que ya se venía desarrollando. Ahora sí, vamos a esta que tiene que ver con la pregunta, ahí con el 2353 en relación a esto. Partimos de esta regla que me falta decirles, y que es importante remarcar, que ya la vimos cuando vimos administración extrajudicial, ¿sí? La regla, la pauta, la base, en este periodo que yo les marqué al principio, en este aspecto, en este intervalo temporal, tienen que tener muy presente que la regla es la inenajenabilidad. La regla es que los bienes no salgan, sino que los bienes salgan por la vía natural que tienen, que es la partición. Ahí es donde tenemos que distribuir los bienes de acuerdo a los herederos que tengamos y a la porción que les corresponde. La regla durante este periodo es que no salga nada, que no se venda, ¿sí? Porque estamos en un periodo de administración, en un estado de indivisión hereditaria. Ahora, ¿qué pasa? En la realidad puede suceder que este periodo se extienda por muchísimo tiempo, con lo cual puede ser que les resulte hasta antieconómico a la sucesión mantener esos bienes cuando resulta mejor o más beneficioso para en sí mismos los herederos que integran esa sucesión venderlo y hacerse del líquido para después poder partirlo, ¿sí? Pero la regla en este periodo, porque está planteado de que este periodo tiene que ser, en principio, lo más corto posible, este periodo de indivisión, porque tiende a afectar el giro normal de los bienes que integran esa sucesión. Entonces, la regla es la inenajenabilidad. Nunca me sale esta palabra, pero en definitiva entiendo que ustedes me están comprendiendo lo que estoy queriendo decir. Esa sería la regla, y sobre esa base trabajamos, ¿sí? Con lo cual, si esa es la regla, tenemos que encontrar suficientes justificaciones dentro de este estado de indivisión para acreditar que puede lograrse una administración más allá de un giro normal de los negocios, una administración que comprenda o que pueda llegar a afectar bienes de la sucesión, y por lo tanto también puede ser los actos de disposición, ¿sí? Los actos de sacar bienes de ese patrimonio para transformarlo en definitiva en dinero líquido o en otro tipo de bienes. Por lo tanto, ¿sí?
En este caso, este administrador judicial solamente va a poder realizar por sí solo la enajenación de, por ejemplo, bienes muebles que sean susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o de conservación onerosa. En el caso de que haya acuerdo unánime de los herederos o autorización judicial, ahí puede enajenar otro tipo de bien, ¿sí? Entonces, podría realizar actos de enajenación, por ejemplo, de muebles, no sé, vamos a suponer, tiene una cosecha, está en un silo, y resulta que esa cosecha ya está hace mucho tiempo y puede empezar a ponerse fea, entonces este administrador podría, frente a esta situación, vender esos bienes porque se pueden depreciar, o porque incluso tal vez tenerlo tanto tiempo en el silo les resulta más oneroso que venderlo. Entonces, con estas justificaciones podría realizarlo y el administrador va a tener que cumplir otra de las funciones que vamos a ver, que es rendir cuenta de esta administración que hace. Con lo cual, la ley lo habilita para hacer estos actos que son necesarios, ¿sí? O sea, que digamos, la causa motiva, ¿sí? Tiene justificación suficiente para llevar adelante este acto y, en definitiva, desprenderse de bienes que forman parte de esa sucesión porque resultaría mejor a los fines de lo que se quiere conservar, a los fines del beneficio que pueden obtener esos herederos. Ahora, si se va por fuera de estos supuestos, ahí necesita acuerdo unánime, y si no se logra el acuerdo unánime, ahí viene la respuesta a la pregunta que habían hecho, creo que es esto la idea que lo que habían planteado, necesita autorización judicial para poder disponer de esos bienes. ¿Por qué? Porque tenemos la regla de la inenajenabilidad, es decir, la regla en la cual no podemos en principio vender bienes, y si lo queremos hacer, tenemos que justificarlo y contar con el aval o de la unanimidad de los herederos, o en ese caso, si no están todos de acuerdo, con el juez, ¿sí? Entonces creo que esto, y por eso era un poco la gracia de que se me habían adelantado, esto era, me parece, la pregunta que estaban haciendo. No vi quién lo hizo, no sé si respondí. A ver si me dicen quién fue, si está bien, o viene por otro lado la Yo pregunta. no era, seguro. Ah, vos no eras, vos no fuiste. Bien. No, yo había preguntado si tenía alguna consonancia con la administración extrajudicial en cuanto a lo anterior, a lo que eran los actos de conservación, pero me respondiste y me quedó claro. Bien, bien. Y con el tema de la disposición también, ¿se acuerdan que necesitábamos la autorización judicial cuando queríamos realizar actos de disposición? ¿Sí? Entonces, acuérdense también, acá tenemos otro contrapunto. De hecho, incluso si después lo ven junto con el otro PowerPoint, van a ver que está armado, las filminas están armadas de forma similar en cuanto a la estructura, la organización del análisis de las funciones, para que también a ustedes les resulte un poco más cómodo, al menos esto es, digamos, una partecita de todo lo que ustedes después van a tener que seguir profundizando con lectura, ¿sí? Otra de las funciones es el cobro de los créditos y las acciones judiciales. El 2354 dice que previa autorización judicial o de los copartícipes, si son plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del causante, ejemplo, cobro de alquileres o créditos nacidos del giro del negocio que dejó el causante, continuar las acciones que hayan sido promovidas por el causante, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus derechos, ejemplo, desalojos, demandas posesorias, etc., presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado, por ejemplo, contestar demandas ejecutivas o cualquier demanda ordinaria, pero en ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos del causante, ¿sí? Y este tipo, entonces, de actos que algunos autores le dan esta clasificación separada, otros lo ponen dentro en sí mismo de los actos de administración y de disposición que vimos en el grupo anterior, más allá de la clasificación que haga, en definitiva, requiere, para llevar adelante estos actos, requiere los mismos recaudos que habíamos analizado para este tema de los actos de disposición, o que tenga un acuerdo de los copartícipes, o en su caso, que tenga la autorización judicial para poder llevar adelante este tipo de actos, ¿sí? Depende de cómo lo clasifiquen, algunos lo entienden como que son actos en sí de administración, otros no entienden que son actos de disposición, pero en definitiva la ley lo prevé, lo resuelve en específico en el 2354 por separado a esta regla general que habíamos visto anteriormente en cuanto a la disposición, para llevar adelante este tipo de actos, ¿sí? Cobra créditos del causante, continuar acciones, iniciar las acciones que son necesarias para hacer efectivos los derechos, por ejemplo, desalojar
a gente que se ha quedado en alguno de los inmuebles, o incluso para demandas posesorias, presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado. Básicamente tiene que ver con la acción judicial que va a poder llevar adelante este administrador, pero también requiere autorización por parte del juez del sucesorio, ¿sí? A menos que tenga la conformidad del resto de los coherederos. Cuidado, entonces, con esto, no puede realizarlos legalmente sin la autorización correspondiente. Y esto se los remarco, se los puse en rojo y se los vuelvo a destacar acá para que entiendan que si bien son actos que el 2354 habilita expresamente para que los pueda llevar a cabo, esto viene a cuento de la resolución de muchos casos que se ha planteado duda respecto de este tipo de accionar, si la podía llevar adelante o no el administrador judicial, lo habilita, pero siempre tiene que tener autorización del juez del sucesorio para poder llevar adelante este tipo de acciones legales. En la rendición de cuentas, el 2355 lo plantea como una función, ¿sí? Este administrador judicial tiene que rendir cuentas, y el artículo marca que tiene que rendir cuentas en forma trimestral. O sea, cada 3 meses este administrador tiene que rendir cuentas al juez del sucesorio y por lo tanto también al resto de los herederos sobre las acciones que ha llevado a cabo. Está obligado a rendir cuentas, no puede eximirse de esta obligación, y de esta forma se permite el control de su actividad por parte de los herederos, ¿sí? Porque acuérdense entonces, designamos un administrador judicial, ¿por qué? Porque los herederos tienen conflictos, no se pueden poner de acuerdo, o no hay nadie idóneo para poder llevarlo a cabo. Pero no significa que quienes en definitiva son los beneficiarios de ese administrador, de esta administración, son los herederos, que son los que al final del cuento, ¿sí? En esta línea temporal que vimos, van a distribuir lo que obtengan o lo que mantengan de esos bienes a través de la partición. Este plazo, que en principio establece el 2355 en forma trimestral, se puede modificar. Se puede modificar por acuerdo de la mayoría de los copropietarios o por decisión judicial. Es decir, tal vez no se ponen de acuerdo en quién designan como administrador, pero se pueden poner de acuerdo en qué tiempo van a poder, este administrador tiene que rendir cuentas, ¿sí? Y en su caso, si no se ponen de acuerdo, también lo puede decidir el juez. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces los bienes que integran la sucesión son demasiados, son muchos, ¿sí? Y tal vez una rendición de cuentas trimestral resultaría o redundaría en un trabajo excesivo por parte del administrador, que le quitaría, ¿sí? Disponibilidad de tiempo y de esfuerzo para llevar adelante bien su función. Entonces, dependiendo, ¿sí? De la complejidad de la administración a llevar a cabo, y de la necesidad entonces de llevar adelante un control de esa administración, es que va a poder este plazo modificarse de acuerdo y para que se acomode a las circunstancias del caso concreto, ¿sí? Pero en principio el plazo se establece legalmente en forma trimestral. Esto es susceptible de ser modificado por acuerdo de mayoría de los copropietarios, de los coherederos, o por la decisión judicial. Y después tenemos el pago de las deudas y los legados. En el 2356 habla de la presentación que realicen los acreedores para justamente acreditar su crédito. Dice que los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Es decir, en este caso, los acreedores que no tengan una garantía real, que no tengan entonces garantizado su crédito de esta forma, a través incluso que esas garantías reales sabemos que resultan de las inscripciones en los registros correspondientes, con lo cual estos acreedores, que sean acreedores personales del causante, tienen que presentarse a la sucesión y tienen que denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Acá recuerden, y entiendo que ustedes ya han empezado a ver proceso sucesorio, que el plazo para la presentación de los acreedores y los legatarios surge del artículo 2340, que habla de los 30 días a partir de la publicación del edicto citatorio de toda aquella persona que sea interesado a la herencia. Con lo cual, entonces, estos acreedores tienen que presentarse, justificar su crédito en la sucesión para que justamente se les pueda pagar su crédito una vez que estén hechas, ¿sí? Todas las cuentas correspondientes a, bueno, los pasos procesales necesarios para determinar el activo, y en esa forma entonces conformar el pasivo y ahí pagar las deudas. Los créditos cuyos montos no se encuentren definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación. Esto significa entonces que puede ser que venga un acreedor y diga, a ver, yo estoy tramitando un proceso por el cual no se me pagó mi crédito, todavía no está definido, todavía no tengo una resolución, pero provisoriamente tengo esto, ¿sí? Entonces, de esta manera acreditan, aunque sea provisorio, su crédito, aun cuando todavía falte dilucidar
con posterioridad a esa presentación cuál es concretamente la deuda que tiene que cubrirse respecto de lo que dejó, de la deuda que dejó el causante. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta este pago de las deudas y legados, tenemos que tomar esta pauta, ¿sí? Las deudas y legados que se van a pagar son aquellas que hayan sido presentadas por parte de los acreedores, que aquellos que no tengan garantía real tienen que justamente presentarse en el proceso y acreditar su crédito. Y de esta manera, entonces, aunque sea un crédito provisorio, también deben presentarse y acreditarlo en el proceso sucesorio. A ver si me había tildado. En este sentido, el 2357 habla de la declaración de legítimo abono, en la cual los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos. ¿Qué significa esto? Esto es una manifestación que hace el acreedor de deseo y le dice, a ver, señores herederos, ustedes saben que, no sé, su papá, su abuelo, me debía plata, ¿sí? Entonces, no me hagan someterlos a un proceso judicial en el cual, en definitiva, lleguemos a la conclusión de lo que ustedes ya saben, sino que me reconozcan mi crédito, evitémonos conflictos, evítense un proceso judicial con los gastos que esto implica, y de esta manera, entonces, acrediten que en el proceso sucesorio que su padre, su abuelo, el causante, me debía dinero, ¿sí? Eso es lo que se refiere a la declaración de legítimo abono. Los herederos reconocen a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo abono entonces de su crédito. Es una manifestación de deseo del acreedor que pide conformidad de los herederos para el reconocimiento de su crédito. A eso se refiere la declaración de legítimo abono. A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, tienen que estar todos de acuerdo, porque si alguno dice, no, ¿sabes qué? No reconozco que tienes algún crédito, bueno, tendrá que el acreedor deducir la acción legal correspondiente para que se reconozca su crédito, se lo cite a los herederos a ese proceso judicial y, en definitiva, una vez que esté reconocido el crédito, pueda entonces traerlo a la sucesión. El fundamento de esta declaración de legítimo abono está basado en la economía procesal. Esto que les decía, no, el acreedor le dice, no me lleves, no me obligues a transitar un proceso que sé que voy a ganar, porque tengo un crédito que ustedes conocen y yo lo tengo, entonces no me obliguen a transitar por un proceso y de esa manera tener que ponernos a todos en gasto e incluso ir en desmedro de la propia sucesión, porque la sucesión es la que va a tener que después cubrir todos esos gastos, ¿sí? Entonces, con lo cual, evitémonos, economicemos tiempo, economicemos recursos y no tengamos dilaciones, o sea, no dilatemos innecesariamente algo que ustedes saben que existe. Y entonces, de esta manera, evitémonos un problema entre todos. Esa sería la idea de esta declaración de legítimo abono, o al menos a eso es lo que apunta este artículo 2357. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, entonces tenemos a los acreedores que ya han sido presentados, tenemos en su caso si alguno pidió esta declaración de legítimo abono y tal vez los herederos dijeron, bueno, está bien, tenés un crédito, no sé, mi papá quedó debiendo 10.000 pesos, bueno, reconozco este crédito, tráelo a la sucesión y lo vamos a pagar con lo que hay dentro de la sucesión. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto? Y en definitiva, el administrador va a tener que llevar adelante este procedimiento de pago. En primer lugar, le va a pagar a los acreedores que hayan sido presentados, por eso es importante que quede claro, según el rango de preferencia de cada crédito establecido por la ley de concursos. Lamento decirles que acá van a tener que repasar un poco los artículos 239 a 250 de la ley de concursos que establece el orden de preferencias para el pago de los créditos, ¿sí? Acá les traje una breve síntesis, repásenlos, estos artículos porque son importantes, en cuanto a cómo tiene que pagarse justamente estas deudas. Primero, los gastos de conservación de justicia. Siempre primero se paga lo que genera en sí llevar adelante todo este trámite. Segundo, los créditos con privilegio especial. Tercero, los créditos con privilegio general. Y por último, los créditos filografarios o los créditos comunes. Ese sería, a modo de síntesis, ¿sí?, lo que plantearía la ley de concursos en cuanto al pago de los acreedores. Y este administrador va a tener que llevar adelante el pago de estos acreedores que hayan sido presentados, que no tenían una garantía real y que se presentaron y justificaron su crédito, de acuerdo a este orden de preferencias, ¿sí? Y en segundo lugar, una vez que están pagados los acreedores, vamos a el cumplimiento de los legados, de acuerdo a los límites de la porción disponibles y en qué orden de pago a estos legados. Primero, los que tienen preferencia que hayan sido otorgadas en el mismo testamento. En segundo lugar, los legados de cosa cierta y determinada. Y después, los demás legados, ¿sí? Si hay varios legados de la misma categoría, ahí vamos a prorrata y se van a pagar proporcionalmente de acuerdo a lo que tengamos disponible. Si tenemos que reducir porque no hay bienes suficientes, se reduce proporcionalmente de acuerdo a los legados que tienen el mismo nivel, ¿sí?
entiendo que legados ustedes ya han visto. Si no, repasen el tema de legados y cómo eran los diferentes tipos de legados para entender un poco esta preferencia. No podemos detenernos demasiado sobre eso porque no llegamos. Pero esto, digamos, es el orden en cuanto a cómo va a tener que llevar adelante esta función del pago de las deudas y legados el administrador judicial. ¿Se entendió más o menos? Después, con respecto al tema de las garantías de los acreedores y los legatarios de la sucesión, el 2359 nos dice que los acreedores del causante, los acreedores por cargas de la masa y los legatarios se pueden oponer a la entrega de los bienes a los herederos hasta el pago de sus créditos o legados. Esto es justamente la contracara, y por eso está en otro color, distinto al que habíamos visto. Fíjense que veníamos viendo todo en verde de acuerdo a este orden que teníamos de funciones que lleva adelante el administrador, y esto es una aclaración de lo que plantea el 2359, que es, digamos, el arma que tienen, la garantía que tienen los acreedores para evitar que salgan bienes a favor de los herederos cuando todavía no han sido pagados, ¿sí? Entonces, los acreedores del causante, acreedores por carga de la masa y los legatarios, los que tienen esta preferencia y los que tienen que ser pagados en el orden que vimos recién, tienen la posibilidad de oponerse a ¿qué? Oponerse a que le entreguen bienes a los herederos hasta tanto no me cumpliste con esto, ¿sí? Es decir, entonces me opongo a que el administrador le distribuya bienes alguno a los herederos y que se dé por finalizada su administración porque tal vez no me pagaron, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta que tengo para hacer valer esa preferencia que se había establecido en el artículo anterior, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo podemos remover al administrador? Porque todo bien, puede ser que lleve adelante sus funciones, pero puede ser que tengamos problemas con este administrador. ¿Quiénes pueden removerlo? Bueno, en principio cualquier interesado, es una legitimación amplia, quienes pueden solicitar, bueno, este administrador no está funcionando, no rinde cuentas, no lleva bien el pago de los acreedores, no cumple funciones de conservación. Bueno, ¿podemos pensar en removerlo? Bien, ¿quiénes lo pueden hacer? En principio, cualquier interesado, los mismos coherederos, pueden ser algún acreedor, puede ser un legatario, ¿sí? Que se haya visto afectado por esta administración. ¿Por qué causal? ¿Por qué motivo? Imposibilidad de ejercer el cargo, puede ser por algún impedimento físico, por alguna incapacidad, o por alguna cualidad necesaria para ejercer la función, ¿sí? O puede ser por, efectivamente, mal desempeño, como les decía recién, no cumplió el rendimiento de cuenta en tiempo y plazo, no llevó adelante bien la distribución de los bienes que tenían que ser destinados al pago de los acreedores. Bueno, pueden ser múltiples factores. Omisión de rendir cuentas, motivos justificados por causas graves, serio riesgo en el destino de los bienes, no lleva adelante bien los actos de conservación. Esto va a variar dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero básicamente todas estarían encuadradas o englobadas dentro de esta causal de mal desempeño. Este tipo de planteo, de remoción, tramita por el proceso más breve que prevé la ley local ante el juez competente del mismo proceso sucesorio. Es decir, puede tramitar a decisión del juez, generalmente se marca por una incidencia, o sea, por un incidente separado, pero relacionado, conexo, vinculado al proceso principal. ¿Para qué? Para que pueda plantearse de una forma ordenada la prueba, para que pueda evitarse, ¿sí? la demora o que se mezclen las situaciones en relación al proceso principal sucesorio, y de esta forma, entonces, se permita tener un trámite mucho más ordenado. Mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto ocurre y se lleva adelante los mecanismos necesarios para acreditar y justificar alguna de estas causales, continúa este administrador judicial que ha sido designado, continúa en sus funciones. Es decir, por más que yo no inicie un proceso de remoción, automáticamente no significa que queda ese de administrador, removido o quitado de esa administración o de ejercicio de su función, sino que hasta que no tenga resolución frente a este planteo, por sí o por no, este administrador sigue ejerciendo sus funciones, salvo que el juez, ¿sí? Resuelva designar a otro administrador provisorio porque tal vez haya verosimilitud en cuanto al planteo que se está haciendo respecto de la causal que se invoca para remover a ese administrador, ¿sí? Pero en principio, ¿sí? En principio mantiene el ejercicio de la función, salvo que provisoriamente se designe otro, ¿sí? Con una suerte de medida cautelar a los fines de modificar esa administración. ¿Y cómo concluye esta administración judicial? Bueno, la conclusión de la administración judicial, un poco ya lo habíamos adelantado, se da justamente con la partición, ¿sí? Con la partición, que esa partición produce a su vez el cese de la indivisión hereditaria, y el cese
del ejercicio del administrador en sus funciones, porque en definitiva los bienes ahora están atribuidos individualmente a cada uno de los herederos. Pero este ejercicio, digamos, esta función que ejerce el administrador judicial, en definitiva va a terminar más allá, o puede extenderse más allá de la partición en sí, porque sea necesaria una rendición de cuentas definitiva. Más allá de la rendición de cuentas periódica que tiene que hacer el administrador, cuando termina en su función, tiene que llevar adelante una rendición de cuentas final. Por lo tanto, temporalmente puede ser que se extienda más allá en sí su función, porque no deja de ser esa rendición de cuentas final, no deja de formar parte de las funciones que son propias de ese administrador. Con lo cual, si bien temporalmente todo culmina con la partición, puede extenderse un poquito más en el tiempo en función de esta rendición de cuentas final. Esto lo marca el 2361 y 2362 para que después ustedes lo puedan leer bien. En cuanto a la conclusión de esta administración, la forma de la cuenta, a ver si anda, ahí está. ¿Cómo tiene que ser esta rendición final de cuentas? Puede ser extrajudicial, si todos los copropietarios de la masa indivisa son plenamente capaces y están de acuerdo, pero si no, tiene que ser judicial. Es decir, si hay algún copropietario que no es plenamente capaz, o debe hacerse entonces judicialmente esta rendición de cuentas, y de ella poder impugnarla, y luego entonces el juez va a resolver. En definitiva, como es un administrador judicial, como ha sido designado por el mismo juez para llevar adelante esta función, lo más conveniente en estos casos es que la rendición de cuentas final también se haga en forma judicial, poniendo de manifiesto a todos los interesados y evitar entonces cualquier tipo de planteo posterior en cuanto a esa rendición de cuentas. Pero se prevé la posibilidad de que pueda llevarse adelante en forma extrajudicial esta conclusión final, esta rendición de cuentas final, si se da estas condiciones. Todos los herederos son plenamente capaces y están de acuerdo. ¿Estamos hasta acá? Si no tienen alguna pregunta, pasamos al próximo tema. No terminamos acá, por eso aún hay más, ¿sí? Tenemos otro PowerPoint para trabajar los temitas que exige el programa y que son también de esta unidad. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que vimos acá? No, yo no. Supongo que muchas, pero... No, estaba claro. No, por ahora tampoco. Va bien. ¿Está finito? ¿Cómo era? Sí, va A ver si finito. me deja. Va finito. Va finito, muy bien. Gustó Ahí la aprendí, frase. ¿eh? Yo también aprendo todos los días. Bien, ahí vamos. A ver si puedo compartirles el otro PowerPoint que tenía. Va queriendo, de a poco. Va queriendo, de a poquito, muy bien. Ahí va. Prometo que este PowerPoint es más cortito. Al menos en la cantidad de cosas que tenemos. Después, bueno, veremos si llegamos. Igual nos queda poquito tiempo. Si no llegamos a verlo todo, se los subo también al campus y después lo terminarán de mirar. Ahí debería estar compartiendo. Sí, se ve en la pantalla. ¿Se ve? Que se ve chiquito todavía, ¿no? A ver. No, tendrá que abrir el Power. Capaz que tiene que seleccionarlo. Ahí está. Ahí está, ahí va. Bien, ahí estamos. Bueno, y pasamos a otro tema. Si bien dentro del punto o del marco temporal estamos situados en el mismo tiempo, porque vamos a estar ustedes para ver el inventario y avalúo, vamos a ver que estamos dentro del proceso judicial sucesorio y que se va a dar dentro de este marco de tiempo que estuvimos analizando, tal vez un poco más traído más a futuro, por decirlo en el tiempo, porque no se da solamente la muerte causante, sino el proceso judicial sucesorio se inicia, sabemos, tiempo después, pero en definitiva termina también con la partición, con lo cual estamos dentro de más o menos el mismo rango temporal para que podamos entender. Ustedes creo que ya han empezado a hablar del proceso sucesorio, ¿sí? Del proceso en concreto, del proceso judicial sucesorio, los pasos necesarios para avanzar, ¿sí? Hay que distinguir el proceso en sí, el proceso técnico sucesorio, de lo que tiene que ver con el momento en que opera la muerte del causante, la transmisión sucesoria y la apertura de la sucesión, ¿sí? Son dos cosas distintas.
uno tiene que ver con digamos, este principio general en cuanto a la transmisión hereditaria y la falta de intervalo de tiempo que se da desde la muerte del causante y la transmisión que opera en el mismo momento, con lo cual esta suerte de transmisión hereditaria vamos a necesitar después materializarla en concreto en el proceso judicial sucesorio para que acredite ante un juez el reconocimiento de esos derechos y pueda eventualmente, tal vez si tenemos algún bien inmueble, lograr la inscripción de ese bien inmueble en función o en favor de los herederos y en definitiva transitar este proceso judicial sucesorio. Dentro del proceso judicial sucesorio tenemos una de las etapas que se llama la de inventario. Hoy nos toca ver, de acuerdo al programa, inventario y avalúo. El inventario es justamente la descripción de los bienes que componen esa herencia. El inventario lo vamos a desarrollar dentro por decirlo de alguna manera, la segunda etapa del proceso, la etapa patrimonial del proceso, una vez que superamos la declaratoria de herederos o la de el reconocimiento del testamento, ¿sí?, en las sucesiones testamentarias. El inventario, entonces, lo vamos a utilizar dentro de este proceso como una descripción de los bienes que componen esa herencia, tanto de la faz activa como de la faz pasiva. ¿Qué bienes integran la sucesión? Es lo que vamos a encontrar y lo que vamos a realizar a través del inventario. Detalla entonces este inventario el cuerpo de bienes y derechos que constituye entonces la universalidad que el causante transmite a sus herederos. Entonces, todo lo que se transmite, tanto la parte activa como pasiva, integran o forman parte de este inventario. El Código Civil y Comercial no tiene una disposición en cuanto al contenido en sí concreto del inventario. ¿Por qué? Porque eso se determina de acuerdo a los códigos de procedimientos provinciales, subsistiendo en la regulación por parte de la ley de fondo solo el plazo y la citación de los interesados. Es decir, esto tiene que ver con un aspecto procesal, que de hecho incluso fue criticado del Código Civil y Comercial nuevo por introducir algunas reglamentaciones de nivel de tipo procesal dentro de un código de fondo. Pero en definitiva lo que trae es una estructura mínima en cuanto a en qué plazo y cómo se tiene que hacer en cuanto a la citación de los interesados este tipo de inventario, dejando de manos de la regulación procesal provincial, ¿sí?, el resto de los aspectos. Esto como para que ustedes tengan en cuenta que no van a encontrar todo lo que tiene hacia la regulación del inventario y avalúo dentro del código de fondo, sino que tal vez van a tener que hacer mano de la normativa procesal. Con un gran detalle que tienen que tener en cuenta, que la normativa procesal es anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, con lo cual hay algunas cosas que incluso son incompatibles y que hay que ir interpretando y armonizando de acuerdo a la idea o lo que plantea el Código de fondo. Se los digo esto para que no se sorprendan si encuentran algunos aspectos que les llaman la atención por cierta incompatibilidad que hay en uno y otro. A nosotros todavía también nos sigue llamando la atención muchos de estos aspectos. Con lo cual, acá tienen que tener en cuenta estos artículos 751 y 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que regula desde el punto de vista procesal, civil y comercial, que regula estos aspectos desde la normativa provincial, ¿sí?, lo que tiene que ver con el tema del inventario. Dentro del inventario puede haber subdivisiones o capítulos, uno referido tal vez al activo y otro al pasivo. Esto tiene que ver en cómo se lleva adelante el inventario. El inventario puede ser un inventario de 2 páginas o puede ser un inventario de varios tomos, ¿sí? Es decir, depende justamente cómo se lleva adelante esto de la cantidad de bienes y la cantidad de deudas que hay dentro de esa situación. A su vez, dentro de cada uno de estos, tal vez capítulos o subdivisiones, puede haber distintos apartados en los que se individualicen diferentes clases de bienes. Por ejemplo, inmuebles, muebles registrables, por ejemplo, automotores, buques, aeronaves, participaciones societarias, títulos públicos, ganado, dinero en efectivo, cuentas bancarias, créditos, etc. Entonces, dependiendo de la dimensión que tenga esa masa hereditaria, es cómo va a ser de complejo este inventario, ¿sí? Qué tan difícil puede llegar a ser o qué tan fácil puede llegar a ser. Lo cierto y concreto es que en la enorme mayoría de las sucesiones, siendo que acá en nuestro país, puntualmente en esta ciudad que nosotros vivimos y todo, la mayoría de la población pertenece a una clase media o incluso hoy por hoy yendo para abajo, tal vez es más difícil encontrar sucesiones grandes, pero que las hay, las hay.
y para ustedes como futuros abogados, si encuentran una asociación grande que requiere todo este trabajo, ¿sí? Les va a resultar muy trabajoso, pero también les puede resultar muy lucrativo. Entonces, ahí está donde ustedes tienen que estar preparados para enfrentar las dos situaciones, la sencilla o también la más compleja. ¿Está? El artículo 2341 del Código Civil y Comercial, del Código de Fondo, habla del plazo y de la citación para llevar adelante el inventario. Dice que el inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. Es decir, tenemos que citar a estos interesados para llevar adelante este inventario, y el inventario debe ser realizado en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios ya hayan sido intimados judicialmente a los herederos a su realización. Corren estos 3 meses, como está regulado en una norma de fondo, como es el Código Civil y Comercial, corren de manera continua, completa, comprendiendo aún los días inhábiles, ¿sí? Se cuentan por meses, con lo cual, entonces hay que contarlos por meses enteros, ¿sí? Sin hacer distinción de días hábiles o días inhábiles. Y esto es muy importante, ¿sí? El plazo, porque acuérdense, cuando vimos responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad incluso de los herederos, la falta de la realización del inventario traía consecuencias graves a nivel de responsabilidad. Si no se acuerdan, repásenlo, ¿sí? En cuanto a las consecuencias que tiene que ver la falta de conformación del inventario en el caso correspondiente. ¿Cómo puede ser realizado este inventario? En primer lugar, ¿sí? Este inventario está orientado para que sea realizado en forma judicial, ¿sí? Cuando se efectúa como un trámite del procedimiento, designando entonces para llevar adelante este inventario a un escribano inventariador. Sin embargo, se da la posibilidad de que pueda ser realizado de una manera mucho más sencilla este inventario, por lo que se conoce como la denuncia de bienes, ¿sí? Es decir, los mismos herederos se ponen de acuerdo, ¿sí? Para decir, bueno, los bienes que forman parte de esta asociación y las deudas son estas, ¿sí? Entonces, de esta manera, si no hay ninguno, digamos, ningún heredero que esté en contra de esta situación y tampoco hay otros interesados como acreedores o legatarios que estén en contra de este planteo, puede ser reemplazado una denuncia de bienes, con lo cual entonces ahí tenemos una reducción significativa en los costos y la complejidad del tema mucho mayor, ¿sí? Pero en principio el inventario está planteado para que sea realizado a nivel judicial, teniendo la posibilidad entonces de reemplazarlo por esta denuncia de bienes. ¿Dónde encontramos la denuncia de bienes? En el 2342. Este artículo dice que por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, todos de acuerdo, si alguno no está de acuerdo, no podemos utilizar esta herramienta, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley. En este caso, si algún heredero entonces no está de acuerdo, el inventario tiene que ser realizado en forma judicial. Y ejemplo, acá les traía del 2342, de esta remisión que hace la ley a otra disposición de la ley que exija la realización de un inventario judicial, es cuando, por ejemplo, tenemos herederos incapaces, o con capacidad restringida, ausentes, o terceros interesados entonces que se opongan a la realización de esta denuncia de bienes. Frente a esta situación, o cuando el mismo inventario ha sido pedido por uno de los acreedores, entonces de esta manera no podrá realizarse, no podrá utilizarse la denuncia de bienes, ¿sí? El inventario judicial, entonces, se viene quedando. En cualquier momento me parece que nos deja tirado el PowerPoint. El Código Civil de Vélez preveía que debe ser ante un escribano y 2 testigos, con citación de los legatarios y los acreedores, cosa que ahora no está establecido expresamente en el Código Civil y Comercial nuevo. Por lo que se entiende y que depende de cada código procesal provincial la determinación de quién lleva adelante la tarea del perito inventariador. En nuestro código procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 754, habla de que este inventario se tiene que llevar adelante por un escribano. Con lo cual, esto tiene que tener en cuenta de que si cambian de provincia competente para el análisis de la sucesión, puede variar quién lleva adelante justamente esta tarea, quién lleva adelante este inventario. En la provincia de Buenos Aires se lleva adelante a través de un escribano. ¿Cómo se designa este inventariador? Bueno, en principio basta la conformidad de la mayoría de los herederos para que estén de acuerdo en la designación de tal escribano para llevar adelante ese inventario. Si hay alguna oposición o hay algún planteo, entonces ahí será el juez el que tenga que resolverlo. Para esto entonces corresponde fijar una audiencia especial para obtener la mayoría, notificándose a todos los herederos a fin de ser oídos, de acuerdo a lo que marca el 754 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires.
Si no hay acuerdo, entonces lo va a designar por sorteo el juez a ese escribano de la lista oficial de sorteos de los peritos escribanos inscritos ante la Corte. ¿Quién se va a hacer cargo de los honorarios? Porque este escribano claramente va a cobrar por su trabajo, ¿sí? El inventariador se desempeña como un auxiliar de la jurisdicción, correspondiendo al juez la fijación de su retribución, teniendo en cuenta el valor de los bienes inventariados. Acá depende entonces de cuán grande haya sido su tarea y qué complejidad haya implicado para determinar la regulación de honorarios que le corresponde a ese escribano por la tarea que lleva adelante. Conforme a disposiciones procesales, deben ser notificados por cédula, lugar, día y hora de la realización de la diligencia, ¿quiénes? Las partes, los acreedores, los legatarios y el representante del organismo recaudador fiscal. Todas esas personas tienen que ser notificadas de en qué momento y en qué lugar va a ser llevado adelante este inventario por el perito, por el escribano que haya sido designado. Lo que exige la norma es tan solo que sea noticiados de la realización del inventario. Esto es importante. O sea, lo que se tiene en cuenta y lo que exige es que todos estén sabiendo cuándo y dónde se lleva a cabo. Ahora, si en el momento de llevar a cabo resulta que va uno solo de las personas interesadas, entonces después no van a poder quejarse, ¿sí? Entonces, están todos notificados, pero no van al momento de hacer el inventario, bueno, se hace con los que están presentes. No es necesario que participen activamente para llevar adelante el inventario, para eso está designado justamente el escribano. El inventario se va a llevar a cabo con las partes citadas que concurran a ese lugar y en ese momento. El acta de inventario contiene especificación de los bienes con indicación de la persona que efectúa la denuncia, ¿sí? Quién está realizando la denuncia de los bienes. Debe dejarse constancia además de las observaciones, las impugnaciones que puedan realizarse frente a esas especificaciones que se están planteando. Y el inventario tiene que ser agregado al proceso sucesor y puesto de manifiesto por secretaría en el término de 5 días, notificándose a las partes por cédula. Bueno, todo este tema de notificaciones por cédula, esto se los digo entre paréntesis, es así como está regulado desde el Código de Procedimientos y de acuerdo a lo que tenemos vigente, pero esto sufrió una gran modificación con la acordada 4039 hace muy poquito, en el cual ha cambiado todo el sistema de notificaciones, o sea, pasando a una notificación electrónica, por lo cual esto de cédula en realidad es relativo, ¿sí? Sino que hoy por hoy tiene otra connotación esta notificación en sí que se hace a domicilios electrónicos. Simplemente se los dejo como una nota de color, porque todavía nosotros incluso nos estamos adaptando a este nuevo esquema de notificaciones, pero si quieren anotarse por ahí para después repasarlo en algún momento, sobre todo cuando tengan que ejercer, porque esto es técnico procesal en sí, acuérdense, acordada 4013 y acordada 4039 de la Suprema Corte, cambia drásticamente el esquema de notificaciones procesales, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta y tomen también con pinzas esto de notificación por cédula que marca acá, que marca la ley. El 756 del Código Procesal habla justamente de las citaciones para la realización del inventario. Esto es un poquito lo que estuvimos diciéndole recién, es la transcripción del artículo para que después lo repasen. ¿Qué pasa ante el incumplimiento? Lo que yo le hablaba de la responsabilidad por parte de quien no realiza el inventario. Repasen el 23-21, acá tenemos la responsabilidad con los bienes propios de quien no hace el inventario en el plazo de 3 meses. ¿Sí? Repásenlo después, de acuerdo a lo que vimos ya del criterio general o el principio general en materia de responsabilidad, y en este caso este supuesto de excepción, pero que se puede dar en cuanto a la extensión de la responsabilidad con los bienes propios si no hace el inventario en el plazo correspondiente. Bueno, en síntesis, en el nuevo sistema, para no extender la responsabilidad de los herederos a sus bienes, los recaudos del inventario son los siguientes: la intimación judicial para confeccionarlo, la citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido, y la realización en el plazo de 3 meses. Esto es a modo de síntesis para que ustedes tengan cuáles son, o sea, digamos, los aspectos principales de la realización del inventario que tienen que ser llevados, que tienen que ser cumplidos para no incurrir en esa responsabilidad mayor que establece el 23-21. Un aviso importante, esto para que ustedes puedan tenerlo tal vez más en claro y lograr diferenciar con otras figuras, ¿sí? Con otras figuras legales. El inventariador no es un mandatario de los herederos, sino un delegado del juez. Esto es muy, muy importante para que incluso puedan medir lo que puede llegar a ser, o que lo pueden llegar a plantear ustedes como abogados de los herederos, o incluso
el resto de los herederos frente a ustedes, tal vez futuros, no sé, si hay algún escribano por acá o que quiera seguir a escribano, tal vez pueda ser designado en algún momento para realizar este inventario. En definitiva, lo que tiene que saber es que el inventariador no es un mandatario de los herederos, sino un delegado del juez. Por esto, para la remoción no es suficiente la voluntad de ellos, ¿sí? Es decir, no es suficiente que se lleven mal con el escribano o que planteen que no está siendo afín con sus intereses, sino que el inventariador es designado por el juez y que tiene que cumplir sus funciones aun cuando le guste a los herederos o tengan alguna discrepancia o no estén de acuerdo en cómo lo lleva adelante. Tiene que, si para poder removerlo, para poder sacar a este inventariador, no es simplemente porque no les gusta cómo lleva adelante la función o no les cae bien, sino que tienen que acreditar, invocar y probar, ¿sí?, una causa justificada que amerite un mal desempeño por parte de este inventariador en el ejercicio de su función. Para que el inventario sea regularmente realizado es necesario que se cite a los restantes coherederos, a los acreedores y los legatarios, ya que estos tienen un interés concreto en controlar la realización para que se refleje adecuadamente la composición del acervo sucesorio. Esta es la finalidad de por qué se insiste tanto con la necesidad de que estén todos los interesados notificados del lugar, del momento en que se lleva adelante el inventario, porque son los que en definitiva tienen la posibilidad de controlar ese inventario, controlar qué bienes se denuncian, controlar qué deudas se denuncian, y después poder hacer los planteos correspondientes si hay bienes que no son los que corresponden, si hay deudas que no son las que corresponden, y si no se pueden justificar dentro del proceso sucesorio, ¿sí? Esto es porque ellos son los que llevan adelante el control de justamente de esa tarea que se está llevando adelante y el control de lo que en definitiva integra esa masa patrimonial. Y por otro lado, el avalúo. Ya nos queda poco tiempo, pero por lo menos vamos a dar una idea de esto. El avalúo es la diligencia complementaria del inventario. Es decir, por un lado tenemos la denuncia de los bienes y de las deudas, y por otro lado tenemos que saber cuánto valen esos bienes y cuánto valen y cuánto es lo que se debe. Se determina entonces el valor de cada uno de los bienes que componen el inventario. Una vez entonces que tenemos designado cuáles son los bienes, cuáles son las deudas, bueno, tenemos que saber cuánto vale todo esto, ¿sí? Para que en definitiva después poder hacer las cuentas e ir, ¿sí?, cubriendo activos y pasivos con lo que forma parte de la sucesión. Implica en definitiva atribuir un valor económico al activo y al pasivo que resulta entonces del inventario. Esto permite la conformación de las hijuelas que harán tangible el fin de la indivisión y la adjudicación de los bienes a cada sucesor. Si sabemos cuánto tenemos de activo y sabemos cuánto tenemos de pasivo, vamos a poder entonces en definitiva ver si nos alcanza lo que tenemos de activo para pagar las deudas y en su caso, si tenemos un excedente, cuánto es lo que nos queda para distribuir entre los herederos. Por eso es importante este tema del avalúo. El 2343 del Código de Fondo dice que la evaluación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo, y son todos plenamente capaces, o en caso contrario, por quien designe el juez de acuerdo a la ley local. En este caso, en general, es un perito tasador, por lo cual acá tenemos la intervención de otro, ¿sí?, auxiliar de la justicia. Entonces, el escribano es para inventariar, pero el escribano no determina el valor de esos bienes. El que lo determina el valor de esos bienes es otro perito, en este caso un perito tasador de esos bienes, e incluso pueden ser varios, dependiendo de la cantidad de bienes y dependiendo de la especialidad necesaria para lograr determinar el valor de esos bienes. Entonces, el valor de estos bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición. Es decir, lo más cerca posible al momento en el cual se va a hacer efectivamente esa distribución de los bienes, sobre todo teniendo en cuenta una situación económica como la que vivimos nosotros, en los cuales con los altos niveles de inflación que tenemos, una valuación que hicimos simplemente, sin irnos muy lejos, que hicimos en marzo, no es lo mismo que una evaluación que hacemos ahora en noviembre de los bienes, ¿sí? Con lo cual, aunque parezca de locos tener que hablar que dentro del mismo año tenemos que prever esta situación de diferencias que pueda haber de evaluación de un mismo bien, es que hay que tenerlo hay que tener mucho cuidado y lograr hacer las evaluaciones cuando estamos cercanos al acto en sí de la partición. Si no, en su caso, va a haber que ir actualizando esas evaluaciones en la medida que sean necesarias para tener un valor lo más cercano posible al momento de la partición. En el 758 del Código Procesal Civil y Comercial dice que si hubiere conformidad de partes se podrá tomar para los inmuebles la evaluación fiscal y para los títulos y acciones la cotización de la bolsa de comercio o mercado de valores al día del fallecimiento del causante.
Si se tratara de los bienes de casa habitación del causante, la evaluación por peritos podrá ser sustituida por declaración jurada de los interesados. Bueno, ahí da la posibilidad también de que sean los mismos herederos los que se pongan de acuerdo en relación a estos bienes muebles de la casa habitación para determinar el valor. Tratándose de bienes inmuebles, en definitiva, y salvo el caso de ausencia o disconformidad de los interesados, el monto es representado por el valor fiscal de estos bienes. Respecto a los muebles, en la práctica se suple con la declaración jurada de los herederos, asignando el valor de cada uno de ellos o a su conjunto. Esto siempre teniendo en cuenta que no haya oposición de otros interesados, porque si hay conflicto, entonces se impone el inventario notarial y la tasación por el perito respectivo. ¿Okay? Entonces, esta es la posibilidad que se da para utilizar estos valores, que en definitiva estos valores de evaluación fiscal o el valor que estiman los mismos herederos siempre va a ser menor al que pueda determinarse a través de una tasación por parte de un perito especializado en la materia, ¿sí? Con lo cual es una posibilidad que se da por el Código Procesal Civil y Comercial, pero si hay conflicto va a tener que irse por la vía judicial completa, que es a través del inventario notarial y a través de la tasación por un perito correspondiente a el área o el tipo de bien que se tenga que realizar la evaluación. El 2344 del Código de Fondo dice que los copropietarios de la masa indivisa, los acreedores y legatarios, pueden impugnar total o parcialmente el inventario y el avalúo o la denuncia de bienes. Si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de estos. Y esto puede traer mucha tela para cortar, ¿sí? En función de, como les decía, los graves problemas que estamos teniendo a nivel económico hoy por hoy en nuestro país, a los fines de determinar cuánto valen las cosas, ¿sí? Entonces, desde inmuebles, ¿sí? Que sabemos que están dolarizados y que si bien su valor en dólares puede incluso moverse, de hecho se han visto variaciones a la alta y a la baja, hasta valuaciones de bienes en pesos que con los altos niveles de inflación que tenemos cambian constantemente, y con lo cual esto puede ser lugar o puede dar lugar a diferentes planteos y habrá que ir haciendo autorizaciones y retasas hasta lograr en definitiva la resolución judicial de este tema. Bueno, hasta acá llegamos, ya estamos justito con el tiempo. Espero que les haya gustado esto, que les haya servido. Sé que traje más PowerPoint de costumbre, pero bueno, espero que les sirva, y después los voy a subir también al campus virtual para que lo puedan seguir mirando desde ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo. No, profe, quedó muy claro. Sí, muy claro. Por mi parte. Bueno, genial. No dejen después de leer todos estos temas o de un código comentado o del material bibliográfico que ustedes estén utilizando, porque bueno, es importante que sigan analizándolo. Yo les traje simplemente un panorama, ¿sí? A grandes rasgos, con el tiempo que tenemos disponible, como para que ustedes tengan algo en relación a lo que exige el programa, pero van a tener que profundizarlo para terminar de ver aquellos aspectos más finitos. Ahí estamos, la palabra, me copó esa palabra, más finitos, que ustedes puedan entender. Bueno, gracias. si no hay Genial, ninguna profe. Nos duda, vemos. si no cualquier cosa, creo que el martes que viene me parece que es una de las últimas clases que tenemos, así que si tienen alguna pregunta o algo de alguno de los temas que estuvimos viendo, nos vemos el martes que viene. Bueno, profesor, gracias. De Genial, nada, profe. hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.